Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 20. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, que nos ha prometido un relato ordenado de todo aquello que ha investigado minuciosamente para garantizar la solidez de la enseñanza que ha recibido Teófilo. Teófilo, a quien está dedicado el libro, puede ser el patrocinador de la obra o el lector simbolizado por el nombre, el amigo de Dios o el que ama a Dios. Comenzó por la escena en el templo majestuoso de Jerusalén, cuando Zacarías había entrado por suerte a incensar en la parte más santa del templo. Se le apareció Gabriel diciéndole que su oración había sido escuchada. Pero la oración había sido escuchada también porque él y su mujer eran justos y no faltaban a ninguno de los mandamientos y preceptos del Señor. La oración que había sido escuchada era la petición de tener un hijo, y siendo de avanzada edad los dos y su mujer estéril, Zacarías no creyó, y por eso el ángel le dijo: te vas a quedar mudo hasta que todas estas cosas sucedan. Una vez que terminó su turno de servicio, volvió a su casa y su mujer Isabel concibió y estuvo oculta durante 5 meses, diciendo que Dios le había quitado la humillación. Al 6º mes, nuevamente Dios desde el cielo envió al mismo ángel, Gabriel, pero ahora no al templo, a una aldea en el norte de Israel, en la región de Galilea, a un lugar llamado Nazaret. Y la destinataria de esta benéfica misión fue una virgen llamada María, comprometida con un varón de la raza de David. A ella le anunció que ella había recibido la gracia de Dios y que iba a continuar así, llena de esa gracia, porque Dios la había escogido para concebir al Hijo del Altísimo, al Santo, que reinaría sobre el trono de David, su padre, por los siglos. María no entendía todas estas cosas y puso sus objeciones. Le dijo al ángel que ella era virgen y pensaba continuar siendo virgen. Por esa razón el ángel le dio una señal: que su pariente Isabel, estéril desde joven y en ese momento anciana, había concebido un hijo y ya iba en el 6º mes, aquella que para los demás tenía por nombre estéril. María se puso en las manos del Señor y le dijo al ángel: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí como has dicho. María inmediatamente fue a visitar a Isabel y se puso a su servicio durante 3 meses, mientras que nacía el niño. Y allí le tocó a María ver el nacimiento, la circuncisión y la reacción de todos los parientes y vecinos de Isabel. Incluso escuchar cómo se abrieron los labios y se le soltó la lengua a Zacarías para bendecir al Señor en el momento del cumplimiento de todas estas cosas. Sucedió después que María volvió a su casa y tuvieron que movilizarse por disposición del emperador César Augusto, un edicto que él había decidido imponer, de que todos acudieran a empadronarse a su ciudad de origen, como habían hecho un empadronamiento también en Egipto. Y entonces fueron hasta Belén, de donde era José, y donde probablemente María también tenía sus orígenes, conforme lo dice el capítulo 1 de la carta a los Romanos.
Y cuando estaban allí, a María le llegó el momento de dar a luz y recibiendo a su hijo lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esto nos dice que estaba en el lugar donde se quedaban los animales, eran los medios de transporte de la época, y allí se alimentaban y allí pasaban la noche y allí estaban ellos. Mientras que sucedía esto afuera, en el campo raso, pernoctaban muchos pastores, porque en la noche reunían sus ovejas, hacían un solo rebaño, y entre ellos se intercambiaban turnos, mientras unos dormían, otros vigilaban, para proteger sus ovejas de los animales salvajes y también para protegerlos de los ladrones. ¿Qué es lo que sucedió? Que mientras que unos descansaban y otros dormían, se apareció sobre este lugar un ángel del Señor que los envolvió con una luz impresionante de su gloria, los invitó a no tener miedo y les anunció lo que acababa de suceder ese día, una buena y grande noticia. No podían tener miedo, debían por el contrario alegrarse todos y todo el pueblo, porque finalmente había nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Y la señal de que era el Cristo y era el Señor sería que encontrarían al niño con su madre, pero el niño envuelto en pañales. Esa es la señal de que estaba encontrando al niño al que les han indicado. Normalmente los niños están envueltos en pañales, pero no en pesebres. Y entonces ellos fueron al escuchar todo esto y ver que un ángel se le reunió. A este ángel, una muchedumbre de ángeles celestiales cantando gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, y se fueron sin despedirse. En este momento, cuando ellos reaccionan, deciden ir a ver lo que les ha notificado el ángel y se van a toda prisa. Es el mismo verbo del que se habló cuando María fue a visitar a Isabel a las montañas de Judea. Ellos van buscando lugar por lugar, casa por casa, hospedaje por hospedaje, queriendo localizar al niño. Y siendo todo esto en la madrugada, naturalmente que despertaron a todos los que dormían, y al ver este tropel numeroso de pastores con sus rebaños, también la gente por curiosidad se puso en movimiento. Y finalmente llegaron a la meta. Se encontraron con María, se encontraron con José, y sus ojos percibieron al niño recostado en el pesebre. Habiendo llegado a su objetivo, habiendo alcanzado la meta, pudieron contar lo que había sucedido. Primero estuvieron recorriendo de un lugar a otro hasta que llegaron a donde tenían que encontrar al niño y contaron lo que habían visto, que ellos estaban en el campo cuidando sus rebaños y otros descansando cuando tuvieron la aparición de este ángel anónimo que fue su evangelizador, notificándoles que había nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Curioso que el Salvador del mundo, quien se había declarado así, César Augusto, había colaborado para este cumplimiento divino. Él había decidido por su soberana voluntad ordenar este censo, este empadronamiento, que cada quien fuera a su lugar, y así se puso a servicio del plan de Dios, y por eso Jesús nació en Belén. Cuando escuchan todas estas cosas, la gente se quedaba maravillada, pero María solamente guardaba estas cosas en su corazón y las meditaba. Por eso sabemos de quién Lucas pudo tener información del nacimiento y la concepción de Juan y esta situación interesante de la llegada nocturna o madrugadora de los pastores. Una vez llegados a la meta y habiendo cumplido un deber como el ángel de evangelizar a los presentes junto con María, con José y los presentes, ellos volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por lo que habían visto y oído, primero al ángel, luego a los demás ángeles y ahora al niño envuelto en pañales con su madre y con José, conforme les había sido anunciado. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.